Entre contadas. ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y vamos comenzando el año con unas súper entrevistas. Y el día de hoy, desde Costa Rica, tengo a Fabián Campos, que más bien todos en el gremio lo conocemos como Monito Cuentacuentos. Monito Cuentacuentos es el seudónimo de Fabián, como ya les dije, quien desde 1996 se dedica a la narración de cuentos, leyendas, anécdotas, mitos e historias. Se ha presentado tanto en diferentes lugares de Costa Rica como en otros países de América. El público de Monito Cuentacuentos es principalmente jóvenes y adultos. Sin embargo, se ha presentado en escuelas y otras actividades para niños. El propósito de Monito Cuentacuentos es transmitir valores positivos, culturales y educativos a quienes lo escuchan y a la vez fomentar el gusto por la lectura y el rescate de tradiciones y la identidad de ser costarricense, lo que le ha abierto las puertas para ser parte de la Escuela de Cuentoterapia de Costa Rica y la Red Internacional de Cuentacuentos. Monito Cuentacuentos, además de sus presentaciones como cuentacuentos en comunidades, escuelas, colegios y otras instituciones, cuenta con diferentes espacios como el programa llamado Monito Online, el cual se transmite en redes sociales y YouTube. Monito Presenta y Monito Cazador de Cuentos, que consiste en recopilar historias en las comunidades y transmitirlas de forma oral y escrita. Espacios que le permiten, además de mostrar su talento como narrador, escritor, músico, titiritero, artesano mascarero, fotógrafo y animador. También sirve como gestor cultural, abriendo espacios a otros artistas y personajes. Y bien, pues damas y caballeros, le damos la bienvenida pues a Monito. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está Pura Vida? Muchas gracias por la invitación y aquí estoy todo contento, entusiasmado para poder compartir y pasar un rato muy agradable. Pues ya compartimos un cachito de lo que tú eres, pero bueno, haces un montón de cosas y ahorita nos dirás, pues ahora sí que el chisme completo, porque pues a los narradores se nos da lo chismosas y lo chismosos. Entonces, pues ya ahorita nos compartirás, pero bueno, creo que una de las preguntas que frecuentemente hacemos, y creo que también pasa en tu programa, que ya ahorita nos contarás su programa en el cual, queridas narradoras de México y de todos lados, pues bueno, sería bueno que formen un lazo y un vínculo con él, porque bueno, es un espacio muy, muy bonito, en el donde también se conversa sobre este quehacer de la narración oral. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría que nos platicaras cómo eras tú de niño y qué relación tenías con la oralidad. Si había alguien en casa, si tú eras el platicón, no eras tímido y de repente hubo un cambio ahí tremendo. Platícanos cómo era pues tu espacio y la oralidad en la niñez. Bueno, perfecto. Vamos desde el principio porque hay que explicar muchas cosas. Yo soy un milagro de Dios, ya que yo nací con un problema de habla, aprendí a hablar hasta los 11 años. En día de ello, bueno, mi mamá decía que yo era muy coqueto. Y muchos dicen lo mismo, ¿verdad? De pequeño era como muy travieso, de esos calladitos, pero tremendos, ¿verdad? Y en de a ello, pues, en mi casa no había nada de cultura en cuestión de música, alguien artístico, algo así, no. Es solo mi mamá en el sentido de que le gustaban los boleros. Ella se levantaba desde la mañana a poner la radio, a poner boleros, y eso era lo que nosotros disfrutábamos, ¿verdad? Entonces yo me sentaba con mi mamá, eh, y fuera de eso tuve un problema desde pequeño también, que era la alopecia. Alopecia es caída del pelo. Entonces imagínese un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años con caída del pelo, con problemas del habla y no poderse expresar, ¿verdad? Entonces eso pues produjo a que mi imaginación fuera un poco más activa, porque como no podía expresarme, mi imaginación era con lo que yo me expresaba, tal vez para salirme de ese mundo, ¿verdad?
Entonces, desde ese momento puedo decir de que viví con todo esto que estoy viviendo, ¿verdad? Que es mi vida. Entonces, aquí es donde viene la situación. ¿Cómo me expresaba? Me expresaba por sonidos, gestos y muecas. No aprendí a hablar en señas. Aprendí a hablar en señas hace unos cuantos años atrás, por cuestiones de la misma profesión que llevamos. Pero de pequeño yo no aprendí a hablar en señas, solo me expresaba por sonidos, gestos y muecas. ¿Qué era lo que el asunto mío era que no desarrollé los músculos de la lengua, entonces no podía hacer sonidos como la D, ni siquiera la L, ni la R. Entonces, un ejemplo, en lugar de decir carro, decía cacho, algo así. Escuela decía cuecha. Y ahí es donde viene la situación del bullying, porque era muy gracioso, hay que ser realistas, era gracioso en cierto punto, y cada vez que yo decía una palabra, se burlaban, había una risa, ¿verdad? También el prejuicio por las épocas. Yo tengo ahora 44 años en este momento, ¿verdad? Soy modelo 1979. En aquellas épocas no había como tanto entendimiento en cuestión de lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, hasta los padres de familia decían de que yo era, el problema que tenía era más porque era un chiñado o que me mimaban mucho y no, era un problema ya de nacimiento y había que estar explicando una y otra vez. Entonces, bueno, mi mamá era ama de casa, amante de los boleros, a montones, con una gran madre, pero con un temperamento explosivo y ella daba todo por todos sus hijos, pero cuando se enojaba, se enojaba. Y bueno, mi papá era maestro de obras, un señor muy creativo, era muy paternal, muy posesivo en cuestión como padre, ¿verdad? Tenía esa delicadeza de sentarse conmigo a jugar carritos, pero él como maestro de obras, como albañil, ¿verdad? este, mandaba a todo su equipo de trabajo. Entonces era alguien que tenía mucha facilidad. De hecho, conozco o tengo amistad con la mayoría de los amigos de mi papá y ya tienen 80 años y la mayoría me dicen, mira, tu papá me enseñó a trabajar. Extrañamos a tu papá porque él era un líder. Pero en la casa él se prestaba a jugar con el chiquito, con el bebé. Entonces como que cambiaba esas facetas, ¿verdad? Y ya crecí en una ciudad que se llama Barba de Heredia. Aquí le decimos Cantón, que realmente es una palabra indígena que significa, que es barbac, pero por la fonética se dice barba. Y aquí somos amantes de las máscaras y demás. Entonces, desde pequeño nací con máscaras alrededor, vecinos haciendo máscaras. Mi mamá me mandaba a traer barro para que yo hiciera máscaras. Este, entre otras, por ahí anda mi perro que anda un poco inquieto, ¿verdad? Y así en la escuela me mandaban a hacer máscaras y aquí en este pueblo, en cada familia mínimo, hay un mascarero. Entonces, hago esta énfasis porque en mi infancia, el ir a los desfiles, festivales, pasacalles de máscaras era muy importante. Entonces, mi mamá, por su manera de ser, para que yo no molestara mucho, ¿verdad? Me decía, vaya, vaya al centro, al Festival de Máscaras o al pasacalles, aquí le decimos recorrido. Es que intento de decirlo de una manera más neutral, pero aquí en Barba le decimos el recorrido de las máscaras. Y yo era feliz desde pequeño ir a los recorridos de máscaras. Y bueno, pasé un proceso en el cual mm, tuve una maestra que hasta la fecha tengo amistad con ella, mi maestra Ana, la niña Ana le decimos, y igual ahora tiene como 77 años, pero seguimos teniendo una amistad, una conexión, ella me manda, es muy seguidora de lo que yo hago, y ella se preocupó y dijo, este niño tiene un problema, vamos a ayudarle. Y por medio de ella pude llegar a una escuela de lenguaje, ¿verdad? Llevé a una terapia de lenguaje, que aquí es donde viene el milagro y respetando cada quien con sus creencias y demás, pero es lo que yo viví.
Pasé 3 años de terapia de lenguaje y no hubo evolución. Los mismos doctores dijeron, los expertos del tema, que algunos igual, tengo amistad con ellos. De hecho, aquí en el centro de la provincia de Heredia, yo llego al parque y algunos están ahí ya jubilados, ahí pasando la tarde y nos sentamos a hablar ahí de todo un poco. Y ellos dijeron que nunca iba a poder hablar bien, que mi problema era permanente. Pero aquí es donde yo le inculco a la gente, en mis eventos yo hablo de esta historia, pero en formato de cuento, muy divertido. Que una cosa es lo que le dice el hombre y otra cosa es lo que Dios pone en uno, la fe que uno tenga. Porque después de los 11 años logré hacer todos esos sonidos que no pude, que no podía. La D, esa D, usted no sabe la aventura que pasé con la D. Yo obviamente en las escuelas yo no digo esta parte, pero a mí me sangraba la lengua al intentar de hacer la D, ni qué decir con la L, ni qué decir con la R. Cuando logré hacer la R, eso fue una alegría. Ya lloraba, porque no, resumo la historia, porque yo lloraba, ¿verdad? Pero ya lloraba, pero de felicidad. Y después de ahí comencé a darme cuenta que tenía como una facilidad al estar delante de la gente, ese dominio, ¿verdad? Escénico, sin conocer, sin saber nada del tema, pero me di cuenta que tenía esa facilidad, que me gustaba hablar, aún con ciertas temores y demás, pero que yo veía que tenía esa facilidad. Y con el pasar del tiempo, hasta los 16 años, comencé a desenvolverme hasta que tuve un sueño por ahí que si quieres se lo cuento, ¿verdad? Pero a los 16 años fue cuando me vi en un sueño, yo sin saber absolutamente nada, que el narrar cuentos era una profesión, que el narrar cuentos es una de las profesiones más antiguas del mundo. No sabía que existían los cuentacuentos porque no crecí en un ambiente de narradores ni nada. O sea, yo no sabía nada del tema. Me vi en el sueño con un montón de gente a mi alrededor y yo hablándoles, contando cuentos. Yo en el sueño sabía que era contando cuentos y cada vez se iba acercando gente, pero había alguien a la par mía que no se apartaba. Y ese era mi respaldo porque me sentía seguro. Ese era Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en un momento dado se desapareció Jesús y yo seguía hablando y la gente seguía llegando y yo, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque ya y él es mi respaldo, ¿verdad? Tome en cuenta que yo no, en la familia no somos como muy allegados a ir a misa, no somos como personas fanáticas ni nada. O sea, hasta en eso yo le puedo decir a usted que tal vez escuché, tal vez sí, obviamente, ¿verdad? Un ambiente de un pueblo pues religioso y demás, pero en mi caso nosotros no íbamos a misa, no íbamos a ningún culto religioso ni nada. Entonces, hasta en eso el sueño era impactante. Tenía cierta apatía con el tema también. Bueno, sea como sea, vi que ese montón de gente en el sueño seguía acercándose y yo hablaba y hablaba, contaba cuentos y en un momento dado se abrió el cielo y vi que Jesús bajó y donde yo iba hablando, él pasó sobre mi cuerpo y salían mis palabras. Y me desperté y ahí fue donde dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y tuve esa inquietud, comencé a averiguar, a ver sobre estos eventos, me di cuenta que había narradores en Costa Rica, que eran muy pocos en ese momento. Eh, Fuera de eso, pues comencé a investigar un poco sobre la tradición oral, comencé a conocer un poco de los términos técnicos de la profesión, me metí en varios talleres. Eh, Increíblemente comencé a escribir mis propios cuentos, comencé a inspirarme a escribir, a escribir. Le pedí hasta una vecina que es filóloga que revisara mis cuentos, me corrigió montones también y comencé a ponerle música a mis cuentos, o sea, guitarra, tipo juglar, como se le dice. Y yo feliz, cada cuento tenía una melodía, componía canciones, estaba en la escuela de música también, entonces aproveché todo lo que estaba aprendiendo. Y después de 3, 4 años, me acuerdo en el 2001, escuché sobre un concurso de cuentacuentos en Costa Rica, que para mí fue novedoso. Yo dije, wow, voy a meterme y voy a ganar ese concurso.
yo todo confiado. Cuando llegué, que fue una de las que dirigía el concurso por medio del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura en Costa Rica, era Ana Victoria Gar, que es narradora aquí en Costa Rica, artista plástica, artesana y demás. Llegó y me dijo, mira, el concurso, parte del requisito es que hay que hacerlo oral, sin guitarra. Y yo, ups, yo estaba tan acostumbrado a narrar con la guitarra que cuando me quitaron la guitarra no supe qué hacer. Miraba al cielo raso, ¿verdad? Al techo, no sabía expresarme, tenía miedo, me movía de una manera tipo elefante, ese movimiento de elefante cuando uno está nervioso, ¿verdad? Bueno, yo hice el ridículo. De ganar no gané nada. Yo iba con toda la confianza que era el mejor de todos los que estaban ahí y nada, ¿verdad? Pero gracias a eso me dieron un taller muy bonito de expresión corporal, me lo regalaron. Fui a varios talleres, se dieron cuenta que yo tenía un estilo específico, cuidaron mucho ese estilo y bueno, me fui envolviendo en talleres, en escuelas, conocí otros narradores y poco a poco pues fui envolviéndome más en este mundo donde me di cuenta que la tradición oral, los cuentacuentos abarcan diferentes áreas. Comencé a abrir el panorama ya como recopilador de historias, ya como escritor, ya como en otras áreas muy importantes de investigación sobre los cuentos. Yo le digo a la gente, yo soy como un Indiana Jones, pero en formato de cuento. Y literalmente, en serio. Ahora más adelante voy a contar de esas aventuras, pero yo he tenido toros detrás de mí persiguiéndome por ir a investigar un cuento. Me han asustado en casas, me han picado avispas, he llegado a aldeas indígenas donde hay que caminar horas y horas solo para conseguir una historia impactante, documentar aquello que no está documentado. He llegado a pueblos a conocer gente maravillosa porque me siento en el parque de ese pueblo, comienzo a hablar con los adultos, con las personas y saco historias lindísimas y las escribo y bueno, y demás. Entonces, hasta aún en mi vida yo vivo como un cuento. Yo le digo a la gente, ¿no? Porque mi nombre artístico es Monito. Y la gente me dice, ¿por qué Monito? Es heredado, hasta por cierto, pero es que yo no tengo un personaje. Yo soy Monito. Eso es lo que yo vivo. Yo soy un cuento prácticamente, soy una aventura y no hay día de que no pase algo, pues fenomenal, extraordinario, que a veces me dice la gente, "Mae", y como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Es increíble, pero es difícil de creer que usted haya pasado todas estas aventuras y yo sí las pasé. Entonces, lo vivo con pasión, como usted lo puede ver, lo vivo, lo hablo y fuera de eso, bueno, como músico me gradué. Soy titiritero, gracias a Dios, que desde pequeño, bueno, por medio de las máscaras, he llegado también a involucrarme con los títeres y hoy en día pues ya hago mis propios títeres, vendo títeres y tengo mis personajes y demás. Y debe preguntarse, yo creo que los que están escuchando, ¿por qué el monito? Sí, Ok, eso te iba a decir. A ver, ¿quién te heredó el monito? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. por eso mismo, cuando yo no podía hablar, tuve un hermano totalmente diferente a mí. Yo siempre fui así, cachetoncito, peloncito, guapo, ¿verdad? Así como ustedes ven. Mira qué toque. Panzoncito, aquí no me veo, pero tenía así mi pancita. Hoy en día más o menos, ¿verdad? Pero bueno. Tuve un hermano que me cuidaba mucho. Él era ya de pelo castaño, tenía pues el don del liderazgo, tenía mucha facilidad de palabra y por su cariño, por su buen corazón, él salía corriendo del colegio a la escuela, o sea, de la preparatoria a párvulos, digamos, ¿verdad? No sé cómo le dicen allá en México, pero aquí es el kinder. Ah, sí, sí. Y él salía corriendo solo para poderle expresar o interpretar mis sonidos, gestos y muecas, que él era el único que sabía qué era lo que intentaba decir. Cada gesto, cada sonido, él sabía qué era. Entonces, él tenía que estar lidiando con la gente para estarle explicando mi problema de salud, desde el problema de habla hasta la alopecia que tenía.
la caída del pelo. Y por una situación que no se parecía en nada, por una situación, a él le nombraron mono. En el pueblo lo conocían como mono. Él odiaba, solo porque yo no le cuento mucho a la gente esa parte para resumir, pero fue que él estaba jugando escondido con los niños del barrio y se lo tomó muy a pecho y se subió a un árbol. Él era muy pequeño, ¿verdad? En eso entonces. Se subió a un árbol y se escondió y nadie lo encontró. Se tomó tan a pecho el juego que no lo encontraron y llamaron a la policía. Hubo un operativo de los vecinos buscando a mi hermano y él pensaba que aún era el juego, hasta que lo vieron en un árbol y la expresión de la gente fue, mire, parece un mono. Y ya, obviamente lo bajaron, lo regañaron, le explicaron de que eso no era un juego, que hubo un susto grande porque llegó un montón de gente a buscarlo y quedó el apodo de mono, pero él nunca lo permitió, nunca le gustó. En el caso de él, como yo dependía de él, donde él andaba, yo iba, o si yo estaba en un lugar, él siempre llegaba. Entonces siempre estábamos unidos. Entonces, el apodo, aunque uno no lo guste, siempre se lo dicen. Yo le digo a la gente que es una falta de respeto poner apodos, que debemos de llamar a las personas por su nombre. Pero en mi caso a mí sí me gustaba, porque a él le decían mono y a mí monito. Pero en mi caso, a mí me gustó tanto porque cuando me decían monito, yo levantaba la mano y sonreía, no tenía que hablar, no tenía que expresarme y era una manera de protegerme para que no se burlaran. Tanto así que, que a veces en la escuela, cuando me llamaban por mi nombre, yo no respondía, me escondía. Entonces, hasta que llegaba la maestra o el director de la escuela, llegaba y decía, monito, pero conteste. Y yo, feliz. Y se reían y todo. Entonces, me acostumbré al monito. Y cuando ya decidí dedicarme a la tradición oral, yo dije, mira, necesito un nombre artístico. Ya en el pueblo me conocen como Monito, entonces que sea Monito Cuentacuentos para cuando me pregunten, darle homenaje a mi hermano que ya murió y que mucho luchó por mí, que me heredó el apodo, porque hay una larga historia con mi hermano, y darle homenaje a mi Señor Jesucristo que me dio el don del habla en contra de la predicción de los doctores, que hoy en día la mayoría son seguidores fervientes de todo lo que hace Monito Cuentacuentos. Mira, qué interesante lo que dices sobre, pues evidentemente, estos cambios tan maravillosos, estos milagros, estas cosas mágicas que nos pasan, en donde la vida nos da un giro grande, para dedicarte a algo que pareciera que no te era como un permitido o que no estaba en tus posibilidades, ¿no? Bueno, eres una super historia de inspiración, querido Monito, porque creo que pasa para muchas personas que consideran que hay cosas que les quedan prohibidas por muchas causas. Evidentemente puede haber muchas condiciones para eso, pero bueno, pues aquí lo que hiciste tú tampoco fue descartarlo. Pero entonces, antes bueno, viniera este llamado y empezaras tú a formarte como cuentos, tú ya habías entrado a estudiar música. O sea, tu idea era ser músico. ¿Y qué es lo que Sí, tocas? Cuéntame por ahí, como tu yo músico. bueno, yo aprendí a tocar guitarra, las influencias de mi mamá, los boleros, ¿verdad? Que están los tríos, están las rancheras y demás, eso, la influencia de mi mamá quedó muy marcado. Desde pequeño, pues yo le pedía a mi mamá justamente en estas fechas para Navidad o regalo de Reyes, instrumentos, ya sea un tambor o algo parecido, pero que fuera un instrumento. Y mami me complacía. Yo fui el menor de la casa, entonces era el chineado, el cominche, como le decimos acá, no sé cómo le dicen en México, pero aquí el chineado, el último de la familia, se le dice el cominche, ¿verdad? Acá a veces le decimos Entonces, el Benjamín o el más chiquito, el chavito de la casa, ¿no? También. exacto. Entonces, eh, cuando yo pedía algo así de esa índole, me lo complacía. Le pedí un piano, me acuerdo. Este, me compré un teclado esos de juguete. Todo siempre fue de juguete, nada profesional. Pero ya a los 14 años, a mí se me ocurrió, no sé, aprender a tocar guitarra.
Y uno de mis mejores amigos tenía una guitarra en el patio, botada, llevando sol, lluvia y demás. Y yo le pregunté sobre esa guitarra. Y me dijo, se la vendo. Y yo no tenía plata porque yo dependía de mi mamá. Y fui y le dije a mi mamá de la situación y me dio la plata. No era mucho, la verdad. Y fui y se la compré y la llevamos a un taller para repararla. Y hasta por cierto está por acá, esa guitarra, desde los 14 años. Imagínense lo que lleva esa guitarra, ¿verdad? Y con eso comencé a aprender solo, un poco, ¿verdad? Pero no tenía la disciplina ni el conocimiento, solo agarraba hojas o lo que me enseñaba algún amigo y demás, hojas con partituras y que me mostrara cómo tocar los acordes. Hasta que llegó mi mamá y me dijo, bueno, voy a meterlo a una escuela de música. Y conocí a mi profesor Antonio Alvarado, que hoy en día es cantante, músico y demás. Y ahí me metí, aprendí todo lo que era música latinoamericana, boleros, rancheras, melodías latinoamericanas en guitarra. Y bueno, pasé muchos años en que mi mamá me pagaba los estudios y el profesor se interesó mucho como en todo, ¿verdad? Me metió en la Orquesta Latinoamericana de Cuerdas con el tiempo. Y ahí estuve un buen tiempo haciendo giras con ellos. Aprendí a leer música, aprendí, bueno, de todo un poco. Ahí me metí ya en la percusión, aprendí un poco percusión. De hecho, aquí tengo mis bongos y demás. Y de ahí fue donde tuve la inspiración de crear mis propias canciones, mis propias melodías para los cuentos. Yo no canto, es algo que yo lo sé desde pequeño, intento y demás, porque siempre me ha tocado como estar en un evento y quedo solo y a ver qué hacemos. Entonces yo le digo a la gente, no sé cantar, ayúdenme, entre todos lo hacemos. Y, y hoy en día, bueno, tengo sin fin de canciones, he hecho algunos demos. Este 2024 viene un proyecto muy grande, le voy a dar la primicia a usted, Penélope, usted se va a llevar la Gracias, primicia, gracias. pero estamos grabando ya a nivel profesional, estamos en un proyecto grande para que las cuentos, canciones ya estén plasmados hasta con un video y demás, ¿verdad? Qué bien. Entonces, ahí vamos con todo esto. Qué bien, oye, pues bueno, de una u otra manera, la música te hizo, o bueno, más bien los sonidos ya eran parte de tu forma de comunicarte. Este, creo que en el universo de tener que comunicarnos de otra manera que no sea a través de la palabra hablada, que después, bueno, se te desarrolló, justo te decía, a mí me pasó, yo hablé también ya muy grandecita y nadie me paraba, creo que eso pasa, te estás desquitando de todos aquellos años en donde no usaste la palabra y ahora, bueno, pues eres justamente un palabrero profesional y te dedicas a la oralidad y a todo lo que tiene que ver con la oralidad, ¿no? Porque bueno, ya Yo, nos irás yo ahorita platicando. Ajá. lo que le digo a la gente es que hablo de más para aprovechar los 11 años perdidos. Exactamente, es como te digo, es como me desquito de una vez para aprovechar, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, pues, y cuando ya entras en la narración oral, ¿por dónde te hallaste a contar cuentos? Porque bueno, ahorita que yo leía tu currículo, decía ahí que para grandes, para adultos, para jóvenes, ¿ese fue tu público de origen que tú te hallaste ahí? ¿Y por qué o cómo? A ver, cuéntanos, porque aquí pasa muy frecuentemente, te pongo un antecedente de por qué la pregunta. Aquí pasa frecuentemente que el espacio no es que nosotras y nosotros querramos solamente narrar para niños, sino que históricamente se ha dado que sea más para niños el oficio de contar cuentos, aunque ya ha ido cambiando y cada vez hemos abierto nuevos públicos. No sé por qué hay una asociación de las personas en creer que eso es para niños, y que nosotros sabemos de oficio que no lo es. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que tú empezaste a contar para estos públicos? ¿Y qué te gustaba contar para ellos o por qué para estos públicos? Perfecto. Cuando yo comencé ya decididamente desde 1996, que fue cuando tuve ese sueño, de 95 96, pero fue más en el 96 que me metí a escribir mis cuentos. Yo no tuve una formación, no tuve alguien que me mostrara cómo era esto. Yo fue por inspiración nada más.
Igual las melodías, el componer y todo como que fue dándose después. Entonces, por la edad que yo tenía, 17, 16, 17 años, escribía lo que sentía en el momento, que era sobre la soledad, la depresión, eh, sobre conseguir un buen camino, enrumbarse a, a proyectos de vida y cosas así, ¿verdad? Cosas muy almáticas, no eran para niños. Entonces, por mi estilo, que mi estilo es en formato de rima en la mayoría de mis cuentos, pues intentaba inspirarme, crear esos personajes para identificar a las personas, que la gente se identificara con el cuento, más la melodía que tenía que ver mucho. Entonces, desde el principio, donde yo iba a contar cuentos, era un grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes de la comunidad. Y me daban chance de agarrar mi guitarra, me ponían el micrófono y narrar mis cuentos y mucha gente llegaba en ese momento. Pero pasaba eso, monito cuenta cuentos, con solo el monito, la gente dice, qué bonito, un títere de mono, cuentos infantiles. Yo no sabía nada de cuentos infantiles, ni siquiera términos, nada, nada. Mis cuentos eran más almáticos para jóvenes, para las edades. Aún gente adulta llegaba y me decía que se identificaban con lo que yo hacía. Y yo no me daba cuenta que lo que estaba haciendo era algo terapéutico también. Ya fue después en el 2010, aproximadamente por ahí. Obviamente en los 2000 ya entré al tema de los cuentos infantiles, fui a muchos talleres y demás, pero no me metí a ese tema, a ese género, porque trabajar con niños es de lo más difícil. El cuentacuentos que se dedica a contar solo para niños, mis respetos, porque es muy complicado. Hoy en día yo me dedico a eso. La mayoría de mis clientes son para escuelas, kinder, niños. Y bueno, ahí fue donde comencé a desarrollar cuentos para las diferentes edades. Comencé a capacitarme, comencé ya a crear cuentos para niños. Después me di cuenta que los cuentos para niños se tienen que dividir. No es así de contar, hay edades, ¿verdad? De 3 a 6 años, de 7 a 9, de 10 a 12, son estilos distintos o hacer algo generalizado. Entonces comencé a ver qué podía crear mis propios cuentos. Yo no busco cuentos. En cuestión de leer y transformarlos, me cuesta mucho. De hecho, tengo dos cuentos que increíblemente fue una colega mexicana que las contó aquí en Costa Rica, se las escuché, me identifiqué, las escribí a mi manera y son de las que yo a veces cuento a los niños. Pero yo prefiero crearlos. Y poco a poco fui entendiendo los diferentes géneros, que hay géneros que yo no me meto, no sé hacerlos, no los voy a hacer. Pero digamos, el infantil sí. Trabajo con niños desde 3 a 6 años. Tengo, bueno, un repertorio para niños de 7 a 9, de los de preadolescencia también, ¿verdad? Y ahí estamos, pues, constantemente escribiendo. Pero yo prefiero trabajar con adultos. ¿Por qué? Porque puedo tomar temas o utilizar palabras un poco más amplias, no restringirme. Hablar de historias, de aquellas historias picantes, tal vez que pasan en los pueblos, cosas que, como un ejemplo, voy a poner un ejemplo. En una escuela yo llegué a contar la Llorona, la famosa Llorona, la versión popular. Y en esa parte que llego yo digo, y ese varón era un picaflor, buscaba mujeres para sus placeres y con el tiempo tuvieron una relación. María quedó embarazada y le dio con ilusión la noticia a su amado y me interrumpe un niño. Me dice, ay, no se brinque la parte, él le metió el pene y quedó embarazada. Yo, Dios mío. Entonces son cosas que pasan, hay que saberlas manejar, obviamente hay que estar Claro. preparado, pero yo con los niños yo tengo que minimizar muchas cosas en cuestión de las leyendas, cuando me piden leyendas y cosas así, ¿verdad? Entonces, hoy en día, gracias a Dios, por cuestiones, bueno, desde el 2017, si no me equivoco, me metí a la Escuela de Cuentoterapia de Costa Rica.
La Escuela de Cuentoterapia de Costa Rica está avalada por la Escuela de Cuentoterapia de Iberoamérica. Y ahí me di cuenta un montón de cosas, ¿verdad? Que hay cuentos monosémicos, que es mucho de los, algunos de los cuentos que yo hacía en el principio, cuentos que solo tienen un mensaje, que la mayoría de mis cuentos son polisémicos, o sea, que tienen diferentes interpretaciones y hay que dejarlo a la libertad de la interpretación de la gente. Aprendí sobre cómo agarrar un cuento para dar, para terapia de una persona. Ahí aprendí de que hay cuentos que podemos utilizar para temas muy, muy fuertes como violación, como el maltrato, como problemas intrafamiliares, por medio de cuentos. Y después me di cuenta que ese trabajo lo he estado realizando desde hace mucho tiempo, porque a veces llego a los pueblos, cuento cuentos, em, y me sucede que se me acercan personas y me dicen, mira, un pequeño ejemplo, mira, monito, hoy vine aquí con mi esposa y mi hijo. Yo no sabía esto, que habían cuentacuentos. Y para mí fue lo mejor, porque estuviera en mi casa peleando con mi esposa, ella pegándome, yo llamando a la policía, yo maltratando hasta a mi hijo, gritándole, pero hoy estamos aquí felices porque aprendimos, nos distrajimos, nos pasamos un buen rato y nos dimos cuenta del mensaje que nos dabas. Son cosas que yo digo, no lo cambio por nada. Entonces, voy a la pregunta objetiva que usted me hizo desde el principio. Sí, empecé narrando cuentos para jóvenes, pero he ido evolucionando y ahora utilizo hasta títeres para niños, jóvenes y adultos y tengo un repertorio para todas las edades, aún para adultos mayores, que vieras cómo me lo piden, que son cuentos criollos, cuentos de los años 40, cuentos de los años 30. Yo lo voy narrando y vieras cómo los adultos mayores a veces hasta se ponen a llorar porque recuerdan todo eso de felicidad, ¿verdad? Entonces, melancolía, nostalgia, ¿verdad? De recordar esos viejos tiempos. Y es uno de mis repertorios favoritos. Cuando me llaman para adultos mayores, yo feliz. Qué bien, qué bien. Pues bueno, ya creo que está llegando un momento en que hagamos esta pausa y entre contada y contada, nos compartes un cuento, pues un cuento de tu autoría, lo que tú quieras compartir. Y ahorita nos vamos a esto que decías sobre los títeres y las máscaras y nos cuentes más cómo es que has desarrollado también toda esa creatividad y nos muestres, damas, caballos, que nos muestre un montón de cosas. Bueno, pues cuéntanos una historia. Ok, vamos con un cuento. Este cuento es uno de mis cuentos favoritos y sé que les va a encantar, ya que esta historia es real e inicia de esta forma. Se dice que allá en aquellas épocas de nuestros abuelos, en los años 40, 50, en un pueblo, se decía que asustaban, justamente en un sector donde había muchos cafetales, árboles frutales, las calles no eran asfaltadas, eran de lastre, de barro. La gente andaba pues caminando y descalzos, otros pues en carreta o en caballo, sea como sea. En ese sector, después de las 6 de la tarde, era tan oscuro que no se veía pero ni un zancudo. Y el que caminara por ahí, pues se la espantaban porque salía el hombre sin cabeza y el fantasma de una mujer muy bella. No había quien en el pueblo hablaba de aquella situación. Era tan grande esta leyenda que en misa el sacerdote predicaba que solo aquellos que se portaban mal los espantaban y por eso muchos después de misa se confesaban. Sea como sea, cerca de esa calle, esa famosa trayecto donde pasaban las carretas, había una casa de una familia adinerada, de aquellos hacendados que se dedicaban a ayudar a la gente del pueblo, carismáticos, pues tenían ganado, cafetales y demás. Pero como en toda familia, estaba el que se portaba mal, aquel que llegaba tarde y no hacía caso a sus papás. Era un muchacho inquieto en su adolescencia. ¿Y qué más que decirle? Que sus papás lo regañaban para que se portara bien, pero él no hacía caso, no lo escuchaban. Y su abuelo, el patriarca de esa casa, pues lo regañaba, siempre reprendiéndolo, diciéndole que tenía que portarse bien, obedeciendo a sus papás, porque si no, en un momento dado, los fantasmas de ese sector se le iban a espantar
se le iban a aparecer, pero él era tan temerario, este muchacho, que le decía a su abuelo, ¿sabe qué, mi abuelo? Si a mí se me aparecen esos fantasmas, yo se las espantaré, para que vea qué macho soy yo, así decía él. Ah, pero en una ocasión, él llegó tarde. La verdad, llegó tragueado, se echó unos cuantos tragos, entonces llegó un poco malcriado, sus papás no lo dejaron entrar a la casa. Entonces, enojado, comenzó a patear las macetas, a golpear las paredes, a golpear las ventanas que eran de aquellas de madera que se abrían hacia afuera, no como las que conocemos hoy en día, que eran de vidrio. Y bueno, su abuelo salió y lo regañó, le dijo, ¿sabe qué, mi nieto, por su mala crianza no se le deja entrar a la casa? Y tenga cuidado porque toda la madrugada tendrás que pasar en la calle y hoy sí te van a salir estos fantasmas y se la van a espantar. Y este muchacho, a pesar de su condición, dijo, ¿sabe qué, mi abuelo? Yo mismo voy a ese sector, me voy a quedar en vela con la esperanza que se me aparezcan. Se las voy a espantar. Y de afijo se fue. Pero recuerden, no se veía nada. No había alumbrado. Eran otras épocas. Él se quedó en una orilla de la calle con la esperanza, en vela con la esperanza de que se le aparecieran estos fantasmas. Y después de unas horas se cansó. Se puso de pie y se iba a marchar, pero en ese preciso momento de un sector de los cafetales, pues salió una bella mujer con un velo en su rostro, no se le veían los pies, como que flotaba, un vestido blanco. Observó al muchacho, lo saludó, retrocedió y se desapareció. Y el muchacho, al observar aquello, dijo, Dios mío, tenía razón mi abuelo, que por malcriado me salió este espectro, pero daré mi palabra que me dedicaré más a mis papás, a obedecer a mis mayores. Y no había terminado de reflexionar cuando del otro sector de los cafetales salió el hombre sin cabeza, alto, fornido y bien vestido. Y como no tenía ni cuello ni cabeza, este muchacho se le enfrentó y lo pateó en medio de las piernas. Y el fantasma, el hombre sin cabeza, cayó al suelo y el muchacho por instinto comenzó a golpearlo de una manera que solo sintió que algo se le trepó a su espalda, volvió a ver, era el fantasma de aquella mujer. Entonces se sacudió bien fuerte y el fantasma de esa mujer cayó al suelo y en una piedra se golpeó la cabeza. Ahí fue cuando tomó valor o temor, como quieran llamarlo, y el muchacho salió corriendo a la casa de su abuelo y al llegar le gritó, mi abuelo tenía razón, que por malcriado se me aparecieron estos espectros, y pegó un grito que salieron sus primos, sus tíos, su papá, su mamá, sus hermanos y el abuelo, y lo vieron y le dijeron, no, que muy macho, sea como sea, lo abrazaron y le preguntaron qué fue lo que sucedió y él dijo, o explicó lo que había pasado en esa calle, en ese sector. Y como estaba por salir el sol, el abuelo convocó a los vecinos, pero eran aquellos pueblos en que cualquier rumor pues se esparcía como chisme de farándula. Y llegó Raimundo y medio mundo hasta la policía para acompañarlos a ese sector y saber qué sucedía. Y cuando llegaron, encontraron a un hombre bien vestido de traje, todo embarrialado y golpeado, y una mujer vestida de blanco con medias negras, inconsciente en el suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Escuche con atención. En ese pueblo, ese señor de traje era un hacendado muy famoso, dueño de todos esos cafetales, de esos lotes, pero era un mujeriego de aquellos que por años se reunían en ese sector, en esos cafetales, con su amante, que era la mujer de otro señor. Ella llegaba vestida de blanco, con medias negras para no ensuciarse y de blanco para que su amante pudiera verla en la oscuridad. Y él, como era tan famoso y siempre andaba de traje, cuando llegaba a ese sector en la oscuridad, con miedo de que lo reconocieran, se tapaba la cabeza con el traje. Y la gente al verlos en la oscuridad veían la silueta y comenzaron a crear la leyenda de que aparecía el hombre sin cabeza y el fantasma de una mujer muy bella, ya que por las medias negras daba la ilusión como que flotaba. Y bueno, hasta en misa se predicaba de esto. Y así se creyó por mucho tiempo, hasta que en este momento, pues por este muchacho llegó todo el pueblo y se dieron cuenta que la leyenda era mentira, sea como sea. Bueno, el muchacho cumplió su palabra. Después de aquel suceso, se dedicó más a su hogar, a ser un hombre de bien. Le puedo decir que ese hombre, el hombre sin cabeza, el de traje, pues tuvo un gran problema. El chisme se corrió como chisme de farándula en todo el pueblo. La muchacha tuvo el divorcio de su esposo y demás. Eso fue un escándalo. Pero este muchacho, el que sucedió todo esto, tuve la oportunidad de entrevistarlo, que hoy en día tiene 90 años.
¿sí? Él me compartió esta historia y me pidió que la compartiera donde yo fuera. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito de narrar esta historia ha terminado. Genial. Oh, qué buena está. Cuéntanos ahorita, antes de que nos vayamos a las máscaras, justamente lo de lo anecdótico, porque pues ahí creo que tenemos muchas similitudes, porque te gusta lo anecdótico y ahorita pues nos compartiste una historia. ¿Cómo se ha dado este proceso de lo anecdótico? Cuéntanos, ¿cómo se ha dado? ¿Cómo surgió? ¿Por qué? Porque bueno, pues nos nutren un montón de las historias que nos cuentan y nos gusta contar las historias que nos cuentan. Ahí se nos da naturalmente lo cuentacuentos a todos aquellos que nos gusta el chisme y que nos gusta pues, que nos cuenten historias, ¿no? Cuéntanos Pues cómo esto, y luego ya ahorita nos cuentas de las máscaras y los títeres y todo lo visual que haces. está muy buena la pregunta, porque ahí sí puedo explicarles, bueno, de todo un poco, ¿verdad? Yo tengo un código, tengo un reglamento como recopilador de historias, como cazador de leyendas, en el cual pues mantengo una confidencialidad cuando se me narra una historia. Ahí va el gato. Ya se fue el gato, pero, Ya, ay, sí, ella, es metiche, así como tu perro que está ahí. Bueno, tengo uno que es protagónico, entonces no ha pasado aquí, pero ahorita, bueno, te tocó ver la colita más que al público. qué bueno, Pero nos es decías, parte de, ¿verdad? Este, yo mantengo ese código, ¿verdad? De confidencialidad, de un poco de respeto. Cuando yo llego a un lugar, pues me están abriendo las puertas de sus hogares o el entorno del núcleo de los amigos y yo intento de cuidar esa intimidad, porque me comparten historias, tengo que analizarlas para ver si es viable el poderlas escribir o narrarlas, transformarlas en cuento para ocultar tal vez algo que pueda comprometer. Si usted escuchó, bueno, escuchaste esta historia, ¿verdad? Usted vio que nunca dije nombres, no dije lugares, agarré la esencia, le agregué muchas cosas, pero cuido quién es la persona. De hecho, cuando cuento la historia en un pueblo específico, hay gente que me dice, yo sé de quién fue, yo sé quién es ese muchacho. Yo no estoy diciendo nombres, aunque tengo permiso, en algunas ocasiones yo le pido a la persona que me firme un documento que me está dando permiso para yo agarrar la historia. Cuando me firman, yo sí digo nombres, digo lugares, pero cuando no, pues simplemente agarro la esencia de la historia y la cuido. Mantengo pues constantemente, eh, intento que haga un análisis de las historias que yo recopilo, ¿verdad? A ver si hay algo psicológico, algo emocional, que podemos transmitirla, a quién puede ser dirigido y demás. El recopilar historias lleva toda una ciencia, no es solo escuchar y transmitirlas. Hay que ver, hay que ser a veces hasta psicólogo, aunque no soy psicólogo, pero a veces cuando le comparten a uno historias, abren su corazón. Tengo historias de amor muy lindas en el cual la gente ha llorado al contármela. También anécdotas muy fuertes que me han expresado y, y tengo que ver la forma de cómo hacer sentir a esa persona. También, cuando voy a grupos de adultos mayores, intento buscar historias, hay toda una ciencia, porque a veces comienzan a hablar incoherencias o cosas que no tienen mucho sentido y un momento dado dicen algo tan interesante que uno dice, esto es una historia y es un cuento o una historia que se va a morir y si no la rescato tengo que ver qué, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia, tener mucho tacto, ¿verdad? Entonces es parte del trabajo que yo hago. He tenido la dicha que me han contratado entidades para que vaya a los pueblos y saque todas esas historias de por qué el pueblo se llama de tal forma, por qué esta calle se abrió, por qué pasó esto, qué pasa en esta casa. Y son cosas remuneradas económicamente, pero que yo las disfruto porque hago todo un trabajo de investigación. Ah, bueno, y esa es otra cosa, que todo trabajo yo lo hago bajo un orden. Busco a las entidades como, digamos, aquí en Costa Rica, eh, Fuerza Pública, o sea, la policía,
Yo mando un correo a la policía que estoy haciendo tal investigación de tal historia, a las municipalidades, a las alcaldías y demás. ¿Por qué esto? Muchos me dicen, mira, no hace falta. Claro que sí, porque a veces hay historias que es de interés cultural. Y aunque yo las tenga, no son mías, es de todos. Y hay una manera de poderlas rescatar y transmitirlas. Después, me han contado historias de miedo que asustan en tal parte, que esto y lo otro. Y aunque ustedes no lo crean, pero a veces he investigado historias y resulta ser de que aparece un fantasma, un ejemplo, y nos damos cuenta que ahí mataron a alguien. Entonces, el hecho que yo vaya ya con permisos correspondientes, bajo un orden y demás, me respaldo a que si hay algo que le corresponde más a otras entidades, ya ahí yo me desligo, pero lo hago en orden, ¿verdad? Hemos encontrado cosas arqueológicas en un lugar que aparece un indio, por cierto, que me tocó una investigación de una piedra en el cual pues se encontraron elementos indígenas precolombinas, entonces obviamente pues se llamó a las entidades correspondientes, yo rescaté la historia, pero lo demás le corresponde a ellos. Ese tipo de cosas. Sí, fíjate que acabas de dar con algo que me parece bien importante destacar, sobre todo para aquellos que quisieran adentrarse en la recopilación de historias, que tiene que ver con la ética de quien nos confía la historia. Hay historias que se pueden contar y otras que no, y hay otras que fueron solamente para compartirnos a nosotros porque tiene que ver con lo más profundo de las emociones de esa persona que decidió contar su historia. A lo mejor entra en lo terapéutico, que no siempre, bueno, tú sí te has desarrollado y te has adentrado en eso, y bueno, pues la narrativa puede ser muy terapéutica, como muchas áreas del arte, pero no propiamente los artistas somos terapeutas. Ahí hay que tener una conciencia súper importante y una ética bien específica, que no por el hecho de que podamos sensibilizar y adentrarnos en el manejo de las emociones y hacer que se detonen un montón de procesos emotivos, no somos terapeutas y hay que tener mucha cautela, mucho respeto para con las historias pues que recibimos, ¿no? No todas pueden ser contadas. Y si son contadas también, mira, pues ahí es donde viene la ética de esta profesión. Y ahorita tú, pues, me gustaría que retroalimentemos de ahí, en donde hay que tener mucha conciencia de qué compartimos porque podemos transmitir patrones de mucha violencia hacia las personas y legitimarlos. Y no solamente pasa a nosotros como narradores orales, sino todos aquellos que utilizamos la palabra hablada y las historias, ¿no? La narrativa en sí, en donde podemos, a ver, por una cosita así, no es que tengamos que ser políticamente correctos, sino que tenemos que ser éticos, ¿no? Entonces ahí, Tengo dos experiencias en el cual lo pongo de ejemplo, digamos. Hay una historia muy popular que me contaba mi mamá sobre una persona en el pueblo. Se le decía un apodo específico. La historia es impactante, es muy bonita y yo lo tomaba normal. Fui a hablar con el hijo mayor de este señor que ya había fallecido y me compartió su versión. Me gustó tanto que comencé a narrarlo hasta que me llamó un muchacho que me dijo que era el nieto del protagonista de la historia y me dijo que me iba a demandar porque yo estaba difamando o estaba diciendo cosas un poco fuertes de la persona. Yo al explicarle mi versión, explicar que ya había hablado con el papá, hasta por cierto, bueno, él se disculpó y me dijo, bueno, tenga más cuidado porque es que nos sentimos mal de que hables así de nuestro abuelo. La historia era cierta. Ahí fue donde comencé a tener cierta inquietud hablando con abogados, con otras personas también del gremio, cuentacuentos y demás, y fui aprendiendo un poco sobre lo que es la ética, la confidencialidad, el tener cuidado en cuestión de saber expresar una historia, ¿verdad? El año pasado tuve la dicha de hablar con un historiador, por cierto, que él es artista plástico, porque hablaba de su tío. O sea, yo le expliqué, yo le dije, mira, tengo estas historias de tu tío, qué cierto es y qué no es cierto. Y me desmintió todo. Me dijo, eso es mentira.
Mi tío nunca salió del país, mi tío nunca hizo esto, y yo, perfecto. Pero él mismo me dijo, mire, las historias están buenas, agárrelas, pero quite a mi tío, el nombre de mi tío, porque él se entretuvo mucho con las historias. Y yo, qué bueno. Y la última que tuve fue que era una historia que yo lo vi inocente, de un familiar que nació debajo de una vaca, literalmente. Es una linda historia, a mí me gusta. Ahora yo la cuento diferente sin involucrar a la familia. Ahora yo lo digo acá, ¿verdad? Este, y ahí se me vino mi familiar, se me vinieron varias personas, también primos y demás, porque no les gustó que yo dijera eso. Entonces aprendí de que hay cosas que hay que tener mucho cuidado para expresarlas. Se puede agarrar la esencia, pero hay que cuidar a la persona. Como en esta historia que narré, esta persona sí me dijo, te regalo la historia, compártela. Yo fue que tomé la decisión de quitar nombres y demás por cualquier cosa también, ¿verdad? Ahora más adelante voy a contar otra ahí, donde damos el ejemplo de cómo cuidar este, las historias, pero es parte de esta profesión. Y aclaro, dentro del gremio de los cuentacuentos, no todos hacemos esto. Somos pocos que recopilamos historias y las transformamos en cuento o las escribimos para algún libro. Entonces, como te digo, llevo todo un procedimiento, trabajo con psicólogos para que hagan un análisis, trabajo con abogados para que analicen también el cuento, a ver, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, es una profesión. Sí, y qué bueno que también estás haciendo énfasis en esto, porque no todos, no todas las narradoras y narradores trabajamos desde lo anecdótico. Creo que pues es mucho más el recurso de pasar de la literatura hacia la oralidad. Y bueno, pues obviamente también hay un trabajote ahí de no todos los cuentos son fáciles de contar desde la oralidad, y también los estilos narrativos son bastantes, y la voz del narrador pues también es muy diversa, y bueno, hay quien cuenta desde la primera persona que parece que está contándolo como anécdota, pero fue un cuento que leyó, ¿no? Entonces también ahí tiene que ver mucho con los estilos narrativos. Pero bueno, qué bueno que acabas de aclarar eso, porque bueno, para quienes deseen entrar en esta tarea hay que ponerse a trabajar mucho, y bueno, pues ahorita lo que acabas de tú decir me parece bien importante para considerar muchas cosas que son delicadas, porque estamos hablando de otros seres y de sus historias, ¿no? Entonces eso hay mucha delicadeza. Y bueno, pues ahorita nos vas a contar otra historia, pero me gustaría que antes de que nos cuentes la historia, platícanos, porque bueno, hace rato dijiste, en casa no hay cultura, pero pues si vives en el lugar de la cultura lleno de máscaras y un montón de producción, no, hombre, pues ahí es el agasaje. Supongo que este ambiente alrededor de ti influyó también para que tú seas mascarero junto con otros creadores, pero bueno, tú también te metiste al mundo de los títeres. Cuéntanos de esta parte tuya en donde narras historias a través de estas producciones, de estas máscaras, de estos personajes, y bueno, acompañado de la música, porque eres pues muy interdisciplinario, y eso creo que pocas personas lo tienen, en donde puedan conjugar varios oficios y llevarlos a la escena sin perder las esencias de cada uno, y con el trabajo que requiere profesionalizarse en cada una de esas áreas, que no es como que ahí ya saco el títere que compré, sino pienso la idea, la produzco, la propongo, que es parte de lo que tú haces. Cuéntanos ahí cómo ha sido esta historia, cómo empezó y cómo es que la has desarrollado. Claro, bueno, la parte de ser titiritero. Es un peso realmente. El decir que soy titiritero profesional, hay que saber que lleva su peso, ¿verdad? Porque tengo colegas que estudiaron actuación, que estudiaron en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Porque han ido hasta España, México, que hay grandes titiriteros. Yo sigo a varios de México, hasta por cierto, en Argentina. En mi caso, lo voy a hacer desde el principio. De pequeño, como todo niño, no tenía malicia. Yo no diferenciaba que habían juguetes para niños ni para niñas. Yo todo lo veía normal. Una muñeca yo lo veía normal. Y tenía como 5 años, pero fue traumático
que yo agarré una muñeca, un muñequito, ¿verdad? Y comencé a jugar hablando con él, con ella, era una muñeca. Y habían unos albañiles, había unos trabajadores en construcción que me vieron y dijeron, mire, se va a hacer mariquita, se va a hacer maricón. Y eso a mí me asustó. Yo fui llorando de mi mamá, ¿verdad? Y yo, pero me quitaron realmente, en mi mente me quitaron la inocencia de que el muñeco no tenía sexo, que no era un muñeco para una niña ni para mí era normal, ¿verdad? Pero me traumatizaron. Y en de a ello, pues, cuando me daban un muñeco, algo así, a mí me daba miedo. Yo tuve un muñeco de trapo que yo lo escondía para que no lo vieran, pero a mí me fascinaba, para mí era algo, y yo soñaba con ese muñeco. Ya con el pasar del tiempo uno fue entendiendo, madurando muchas cosas y demás. Y al conocer el mundo de los títeres en mi adolescencia, yo dije, yo quiero hacer mis propios muñecos. Intenté de hacerlo, pero no tuve, pues, éxito. Hasta que conocí a Alonso, es que yo le cambio el apellido, yo le digo Alonso Pelele. Pelele es una palabra despectiva. Pelele porque su personaje, el títere, se llama Pelele. Él es español. Él vino a Costa Rica a hacer una gira por toda Latinoamérica, se quedó en Costa Rica, fue algo extraordinario porque yo me lo encontré en el centro de la provincia, usamos dos palabras, solo me dijo, soy titiritero, ando de gira y yo hospedes en mi casa. Y él se quedó así como, bueno, está bien, ese mismo día. Cuando él conoció mi historia, vio que yo hago máscaras, él me enseñó a hacer algunos títeres y él me dijo, vea, no compre títeres, a tus títeres porque usted es creador. Usted es para que haga tus propios personajes. Y yo lo tomé tan a pecho que con la técnica que él me enseñó, intenté hacer algunos títeres, que ahí tengo algunos, está por cierto. Y después, bueno, cuando él se fue, él me decía, qué curioso, no nos conocíamos, de primera entrada usted me dio chance en tu casa y fue para enseñarle. Fue como que el destino unió eso para que diera esa chispita. Después de ahí seguí haciendo mis títeres, él se fue del país y conocí a un chileno que se llama Javier Holguín, títeres Holguín. Él hace títeres en espuma. Igual él se me acercó, estuvimos hablando, en un festival fue que nos vimos, estuvimos hablando, compartimos, tuvimos buena química como artistas. Él, como él me decía, mira, yo tengo dislexia, ayúdenme a narrar cuentos con mis títeres. Entonces yo le di unas clases de cómo improvisar. Hicimos giras juntos y me enseñó a hacer títeres en su forma. Entonces él me decía lo mismo, me dice, es que usted es creador, usted no es para que compre títeres. Y yo, perfecto. Y comencé a hacer mis propios títeres en ese formato de espuma. De ahí pues me fui envolviendo ya con otros colegas, me enseñaron técnicas y fue cuando me tiré solo. Ahí fue donde yo dije, y superé mi trauma. Y ahí fue donde yo dije, hasta acá. Ahora voy a andar con mis muñecos, nadie se va a burlar y va a ser para divertir a las personas. Yo tengo una situación que tengo una voz plana, no modulo la voz. Entonces, bueno, en los títeres que yo hago son de manopla, tipo moped. Voy a enseñar aquí a Gaby, Ok. ¿verdad? Gaby, aquí está. Vamos a ver, Gaby, que se muestre bien ahí. Está teniendo aquí un problema en la parte de adentro para abrir la boca. Y ahora sí. Vamos a ver. Este es el tipo de títeres que yo hago, ¿verdad? Esta es Gaby, ahí va a las giras a veces. Estoy creando unos nuevos, como, bueno, aquí está ¿verdad? Este es pequeñito. Este es de tela, totalmente, no lleva espuma, es solo tela, ¿verdad? Es profesional, como ustedes pueden ver. Vamos a ver ahí está. Lleva pero por la profesión me han regalado títeres. Entonces yo digo que son adoptados, ¿verdad? Y me gustan. En este momento, bueno, voy a mostrar cómo es.
Este se van a fabricar varios, ¿verdad? Este sí le puse voz, algo que no había hecho. Ok, este va así como, hola, ¿cómo está Penélope? Hola, hola. Yo canto canciones, pero dicen que soy amargado. Tiene cara de malo, aunque se ve que es bonachón. Soy tierno, pero es que no me abrazan y por eso estoy así. Y bueno, ahí tengo otros. Aquí tengo el nuevo. Este es con espuma. Bueno, ahí tiene otra técnica, es diferente. Estoy ya creando pues el show nuevo con junto con otros que tengo ahí de sorpresa. ¿Por qué? Bueno, este es de espuma, ¿verdad? Porque yo por años me oponía a utilizar marionetas. Las marionetas son las de hilo. Tienen su técnica, es un poco difícil, pero me regalaron unas marionetas y me encantó. Por eso nunca hay que decir que no hasta probarlo. Entonces, como artesano en las máscaras, decidí crear mis propias marionetas, que estamos trabajando en ello en este preciso momento para el 2024. Tengo todo un show sobre las marionetas y este ya es una técnica diferente, es una sorpresa que tengo por aquí y por allá, que viene ahora en enero y van a ver qué bonito, porque voy a hacer unos sketches con esas marionetas nuevas, junto con las de Manopla que vienen también nuevas y demás. Entonces doy talleres de cómo crear títeres, doy talleres de cómo crear máscaras, todo esto acerca del mundo de los títeres, que increíblemente he leído de que todas aquellas personas que tienen problemas de habla, que no se puedan expresar, utilizan un títere para expresarse. Clínicamente en Estados Unidos dan hasta un documento para que la persona se exprese por medio de un títere. Yo en mi caso no es así, pero tengo eh, mucha empatía, o sea, yo sueño con crear títeres, personajes nuevos, entre muchas otras cosas. Entonces, ahí estamos en eso. Qué bien, oye, pues qué bien. Y bueno, me gustaría que ahora sí nos compartas otra historia y luego ya nos cuentes de el programa de radio y bueno, de esos proyectos que tienes en puerta justo para el 20. Tengo por acá unas máscaras, ahora las voy a enseñar. Sí, enséñanoslas también. Bueno, aquí de una vez, vean. Aquí tengo la nueva. Y Esta, bueno, es esa es de fibra de vidrio. fibra de vidrio, justamente. Te voy a contar, digamos, yo aprendí a hacer máscaras desde pequeño. Aquí en mi pueblo todo el mundo hace máscaras. Antes era muy dado solo entre hombres, ahora no. Ahora desde el 2005 para hasta la fecha hay un montón de mujeres haciendo máscaras. Esto es de todo el mundo. Hay mascaritas pequeñas, mascaritas grandes, hay caretas, hay de todo. Tenemos hasta los famosos cabezudos gigantes. Es toda una cultura, o sea, esto se vive. Hay hasta un procedimiento para ponerse una máscara, hay festivales de máscaras, hay recorridos de máscaras, hay concursos de máscaras. Aquí todo es máscaras. Las calles en las esquinas están adornadas con máscaras por diferentes artesanos. Entonces, pero yo aprendí a hacerlo de manera tradicional. La manera tradicional es la cartonería, como en México. Aquí le decimos empapelado. O sea, poner el barro, ponemos el papel con pegamento y le vamos poniendo varias capas hasta que quede la forma, se seca y ahí vamos. Yo aprendí solo de esa forma. Hace unos 3 años, unos 2 o 3 años, en una crisis emocional que tuve, todas mis máscaras, todas, bueno, la mayoría, tienen desde 1995 que yo las hice y cada máscara tiene una historia, un sentimiento. Eh, cuando nació mi hija, cuando una situación que pasé en el 96, mi mamá, la situación de mi mamá, una vez que me enojó mucho, yo hice una máscara expresando ese enojo. El arte es muy bonito para canalizar cualquier sentimiento. Entonces, cada máscara tiene
un sentimiento, no las puedo botar y como son de papel se van deteriorando. Y año tras año tenía que yo ver cómo rescatarlas. Entonces yo llamé a varios mascareros para que me enseñaran a enfibrar y rescatar mis máscaras, porque vi que como eran de papel ya se estaban deshaciendo, ya no había mucha forma de rescatarlas. Y un amigo, que es Joanny Víquez de Máscaras Tule Vieja, me dijo, Monito, venite para mi taller y tráigase un par de máscaras para enseñarle cómo se enfibran. Máscaras antiguas, desde 1995, 96. La llevé, hasta por cierto, aquí la tengo. Esta era de papel, esta ahora es de fibra, ¿verdad? Voy a ver si se ve bien. Esta fue la que llevé a este taller y me enseñó a enfibrar. Y me dijo, Monito, vamos a rescatar todas tus máscaras. Y aprendí a enfibrar y hoy en día estoy haciendo todas mis máscaras en fibra de vidrio, las nuevas, y rescatando las viejas, poco a poco ir enfibrándolas. Entonces, cada máscara le pongo un cuento, cada máscara tiene un nombre, cada máscara tiene, por ley, tiene que tener un nombre, ¿verdad? Y las hago para mi colección, porque también están los mascareros que venden máscaras. Entonces, aquí lo que son las máscaras es una pasión, lo vivimos, es una cultura, una forma de vivir, es lo que te puedo decir. Yo hablando con otros mascareros, duramos horas hablando de máscaras, de historias y demás, y todo tiene un proceso. Digamos, si yo hago una máscara de tu rostro, es una manera de homenajear, es lo más sagrado que le puede dar un mascarero a una persona, que haga su propio rostro en una máscara. No es una ofensa, porque he escuchado a algunos, ay, es que se está burlando. No es burla, es un homenaje. Vieras que es toda una estructura. Cada máscara tiene un significado, digamos, una calavera significa la muerte, la igualdad. Todos somos iguales para la muerte. El diablo en una mascarada, como le decimos acá, no significa el diablo, significa que cada persona tiene un pecado y que Dios nos está perdonando. La bruja, eso le encanta a la gente cuando yo lo explico, porque doy charlas sobre el tema. La bruja en una máscara, toda mascarada consiste de 12 máscaras y dos gigantes. Cuando hay una bruja significa empoderamiento, significa sabiduría, porque las brujas en aquellas épocas eran las únicas que sabían leer y la gente las buscaba en los bosques porque se escondían para que les pasara ese conocimiento ya sea de curaciones y demás. Entonces, la máscara en una bruja significa sabiduría, empoderamiento femenino. Y el payaso significa, no es payaso. El payaso en una máscara significa, este, significa astucia, mucha inteligencia. Porque solo los payasos en la época medieval eran los únicos que tenían una manera de burlarse, pero para dar una moraleja para que el rey tomara buenas decisiones. Era tan inteligente que vea qué importante, vea todo lo que le estoy diciendo. Entonces, aquí Ya. puedo durar horas. Voy a parar ahí porque hay que contar un cuento, pero Sí, es una de cuéntanos mis un poquito. pasiones. Y tengo el repertorio de cuentos con máscaras, donde yo voy con los cuentos, ¿verdad? Y voy mostrando una máscara referente al cuento. Y hago giras junto con Joanny Víquez, que es el de Máscaras Tule Vieja, narrando cuentos sobre máscaras y enseñando a hacer máscaras. Adelante, adelante, cuéntanos una historia. Ahora sí, vea, voy a hacer esto. Voy a contar una anécdota, no tanto un cuento. Pero ¿por qué quiero narrar esta historia? Para que vean cómo se recopilan. Esto me lo contó un señor. Escuche con atención. Él cuenta que nació en la montaña, en piso de tierra. Nunca utilizó zapatos hasta que fue adolescente. Siempre andaba descalzo. Estamos hablando de una época muy diferente. Hoy en día él tiene 77 años, pero me cuenta que en su adolescencia era muy inocente. Su pensamiento era más de un niño. No tenían tele. Vivían más del campo, el ganado y demás. Y lo más que él se divertía era salir con su amigo, el vecino, el que quedaba como a 500 metros.
El lugar era tan lejos que los domingos las dos familias se reunían para hacer un rezo y después comían, compartían comida, algún asado o lo que fuera del, del lugar. Entonces la confianza que tenían las dos familias era de que el señor, el patriarca de cada familia eran muy buenos amigos. Y su mejor amigo, él siendo de 16 años, era el niño de aquella casa. Entonces se iban a buscar pájaros, a pajarear, a cazarlos, como él decía, o simplemente a irse por el campo en los potreros. Esa era su manera de distracción. Y bueno, ¿qué más que decirle? En una ocasión se fueron a caminar entre los diferentes campos y potreros, y es que para ver qué podían ver, y justamente en una colina van viendo a una pareja teniendo relaciones. Pero como él me decía, mire, a mí nunca me hablaron de sexo. Yo no sabía cómo llegaba, cómo nacía un bebé, no sabía nada. Mi familia era muy cerrada en ese tema. Entonces, para ellos eso fue un susto y se preguntaban entre los dos amigos, ¿qué están haciendo? Y él me decía, yo veía solo dos nachas moviéndose, saltando. Yo no sabía qué pasaba, estaba asustado. Pero el morbo les llegó, era inocente a la vez. Y decidieron saber quiénes eran los que estaban ahí y qué estaban haciendo. Pero para que no fueran descubiertos, decidieron dar la vuelta a esa colina, porque en una parte de la colina sí se podía ver los rostros. Entonces decidieron ir a escondidas, saltando de un árbol a otro, y cada vez que pasaban de un árbol a otro, aquella pareja estaba en una posición diferente. Algo que ellos se preguntaban, ¿por qué ella está arriba? ¿Por qué él está haciendo esto? ¿Por qué las piernas están como aretes? ¿Por qué esto y lo otro? Imagínense todas aquellas preguntas que se hacían, pero no sabía qué pasaba. Hasta que llegaron al otro lado. Este muchacho, 16 años, era muy alto. De hecho, hoy en día que tiene 77 años, es más alto que yo. Imagínense. Pero su amigo era chaparro y había como un paredón. Y él, por ser tan alto, sí podía ver quiénes estaban ahí, los rostros. Y el amigo, que era chaparro, saltaba y decía, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Dígame, ¿quiénes son? Y él le respondía, vámonos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pero dígame, ayúdeme a levantarme, a alzarme para poder ver. Vámonos. ¿Pero quiénes son? Es tu papá. Y la otra persona, mi mamá. Entonces fue una desilusión para él porque él amaba tanto a la mamá que la tenía un pedestal. Era una santa, una mujer que no podía hablar sin permiso de su esposo, una mujer que era impecable, rezando y muy dedicada a los santos. Llegó a su casa y no dijo absolutamente nada. Prometieron nunca decir lo que habían visto, aunque aún se preguntaban qué era lo que estaban haciendo, pero sabían que era una infidelidad. Se lo ocultó por años. Cambió su actitud para con su mamá. Dejó de hablarle. La despreciaba en cierto punto. Hasta que por cosas de la vida, todos sus hermanos y él llegaron a la universidad. Iban descalzos a la escuela y después fueron al colegio y después, con mucho esfuerzo, fueron a la universidad. Todos fueron profesionales y ya graduándose, él entendió de que su mamá la obligaron a casarse a los 13 años con un señor que le llevaba 20 años y que prácticamente la obligaron a tener hijos y que por mucho tiempo no podía expresarse. Y su única eh, manera de liberarse era con aquel hombre que sí la trataba bien, ya que su papá le pegaba a la mamá. De ahí fue cuando cambió su actitud, aunque la mamá nunca se dio cuenta de esa situación, pues le pidió perdón y demás. Y como él me decía, monito, entiéndame mi inocencia, pero hasta cuando salí de esa montaña, entendí lo que mi mamá estaba pasando. Sea como sea, como él me dice, mi mamá sigue viva, mis hermanos pues ahí están. Yo te regalo esta historia, pero no cuente de dónde es, ni nombres ni demás. Y hoy se las comparto a ustedes de una forma de cómo se tiene que rescatar historias con gran relevancia y con mucha diversión, pero cuidando a los protagonistas. Pues muchas gracias, no, hombre, wow.
Sabes, es un tema bien interesante el que acabas de abordar, porque son muchos temas también a la vez, ¿no? Este, sobre, pues obviamente, el juzgar a los padres, que en algún momento pues somos muy severos como hijos, como hijas para juzgarles, pero ya cuando vemos sus motivos y sus historias, pues bueno, es otra la percepción y y bueno, pues también las prácticas ahora han cambiado, creo que por fortuna, toda una que otra yo creo que pasa, pero antes así pasaba que había un intercambio de las hijas por, con hombres más grandes o por dinero o por, uf, uf, y bueno, pues está muy, muy bella la anécdota, muchas gracias por haberla compartido, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y pues sí, con mucho tacto, porque no se debe decir quién es. Y ahí sigue, él sigue teniendo pues amistad conmigo, comparte mucho mensajes, a veces va a mis eventos, ¿verdad? Pero yo agradecí mucho que me compartiera esa historia, yo la he agarrado para poder dar un ejemplo de lo que es mi trabajo como recopilador, ¿verdad? Claro, tengo cuentos de fantasía, cuentos indígenas, cuentos de amor, tengo de todo, ¿verdad? Pero quise contar estas dos para que vean un poco el trabajo de lo que hacemos. Muchas gracias, Monito. Pues cuéntanos ahora como para que el público de acá de México, que la mayoría, pues bueno, quienes ven este programa es mucho más el gremio de la narración oral, pero bueno, uno que otro aficionado también en la narración oral, que son quienes, bueno, pues miran estos programas. Platícanos de tu programa, cómo es que se da esta idea y bueno, cómo se consolida, cómo surge y bueno, también pues para que compartamos acá pues las redes sociales a donde tú estás, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Perfecto. En el 2015 decidí pues meterme en este proyecto, que el proyecto se llama Monito Online, ¿verdad? Comencé en una emisora, Radio Barba, es una emisora local de aquí del pueblo. Se me dio oportunidad y fui aprendiendo. Es un formato de entrevista para conocer a las personas desde un punto de vista más humano, ¿verdad? Experiencias, artistas que uno ve y no sabe el trasfondo de cómo llegaron hasta donde llegaron. De hecho, he cambiado mucho mi perspectiva porque los prejuicios siempre han estado en uno, ¿verdad? Al tener este tipo de programa, he visto que a muchos les ha costado, he visto las aventuras, entonces ya los prejuicios para mí, este, las evito, ¿verdad? Entonces iniciamos en el 2015, en octubre del 2015, en la emisora de Radio Barba. Después fui emigrando a otras emisoras, he ido evolucionando con el formato y demás. Ha tenido pautas muy largas también y cuando ya se decidió retomarlo ya para que fuera, porque era una vez a la semana, ahora se hace varios días a la semana, pues increíblemente han llegado patrocinadores apoyando el programa. Decidí pues que fueran personas a entrevistar personas del pueblo con historias relevantes también para rescatar esas historias y demás. Y he visto un resultado grande porque hemos entrevistado desde ancianos que son adultos mayores, artesanos, mascareros. En los mascareros no hay un programa que sea dedicado solo a mascareros, excepto este. Y también mostrar a mis colegas como cuentacuentos, escritores, bibliotecólogos, enfocándolos desde el punto de vista de lo que han vivido y he encontrado historias fenomenales que la gente me ha dicho, mira, yo ignoraba esto, qué lindo programa. Y ahora, bueno, por cuestiones de que estudié locución, animación, locución y producción, los mismos profesores me decían, usted ya está hecho, la gente ya te conoce, haga tu programa, produzcalo desde tu plataforma. Entonces, desde la página en Facebook, Monito Cuenta Cuentos, decidí transmitir los programas. Este 2023 iniciamos con los programas desde mi plataforma en Facebook y abrí la página en YouTube que se llama Monito Online TV. Entonces ahí es donde pues hacemos los programas. Hubo un momento que lo hacíamos en vivo, pero me cuesta un poco el poder
ver los mensajes que a veces hacen preguntas y demás. Entonces decidí que fueran pregrabados. Yo estoy trabajando en la parte de producción para que sea muy profesional, donde haya alguien que me ayude en la parte de redes sociales y demás para hacerlo en vivo, porque el en vivo a la gente le gusta mucho. En todo caso, ahí vamos con el proyecto. Hay bastantes patrocinadores, se están acercando nuevos, no solo para el programa, también quieren patrocinar el que yo recopile historias, eh, entre otras cositas que hacemos, ¿verdad? De trabajo social y demás. Entonces he estado sorprendido de cómo el programa me ha acercado o he podido acercarme a otros lugares, aún fuera del país. Entonces, aquí estamos con ese proyecto Monito Online, un programa cultural y familiar, con un formato de entrevista. No lleva un guión, eso sí le explico a la gente. Sí lleva una estructura. ¿Por qué no llevo guión? Por lo menos en este programa. Porque es para conocer a la persona de una forma humana, de cómo es. Entonces, es como un conversatorio y ahí va fluyendo. Es muy bonito para toda la familia. Pues muchas gracias, ya pondremos aquí para que pues puedan visitarte, puedan seguir pues obviamente las entrevistas, se enteren de lo que pasa allá desde aquella coordenada a donde tú estés. Y pues muchas gracias, Monito. Pues bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría que nos digas qué ha representado para ti la narración oral. Ok. Para mí, ¿qué ha representado mi vida? Es lo que yo vivo. No es un oficio, no eh, es lo que yo vivo, es mi esencia. Y repito, mucha gente me han dicho, usted tiene que apartar su vida personal con su personaje. Yo no tengo personaje, yo soy Monito Cuentacuentos, yo vivo de los cuentos, día tras día, todo lo que paso. Como le digo yo a la gente, el dicho que le digo, como dice la gente, ¿cómo es que dice? Todo lo que digas y hagas será utilizado en su contra. Yo no. En mi caso es todo lo que digas y hagas será utilizado en un cuento, porque eso es lo que yo vivo. Entonces, ¿qué representa para mí? Mi vida. Vivo de los cuentos, vivo al 100% con pasión. Entonces, todo lo que hago hasta, como usted ya vio, los títeres tienen también historia, tienen cuentos, tienen un nombre. Las máscaras tienen un nombre, un cuento. Lo que yo vivo. También, bueno, tengo un libro, que participé en un libro, hasta por cierto, soy escritor y estoy trabajando en el nuevo libro. También son cosas que estoy viviendo, que las vivo intensamente. Entonces, ¿qué, para mí, qué representa? Mi vida, lo que te puedo decir. Pues muchísimas gracias por compartirnos un pedacito de ti. Yo creo que da para hacer un montón de programas, y nos quedamos con ganas de historias, pero bueno, para que ustedes vayan y vean, pues obviamente tu canal, que ahí tú también compartes historias y puedan disfrutar mucho más, pues del trabajo que realizas. Muchas gracias por haber estado en Entre Contadas y pues es un placer que nos hayas compartido tu sentir y tus palabras, ¿no? Para mí es un honor estar acá, vea, feliz aún hasta de conocerte, Penélope. Estoy con un sentimiento grande porque siento mucha conexión, ¿verdad? Vivimos prácticamente lo mismo, hacemos muchas cosas en común Muy y demás, parecido. ¿verdad? Entonces estoy totalmente contento. Dios me la bendiga bastante y aquí vamos. Espero que no Muchas sea la gracias. primera ni la última. Esperemos que no, a partir de aquí se tejen redes, se construyen puentes y bueno, pues ya estaremos yendo y viniendo, que por acá ya comentaste tú, bueno, para que sepan, querido público, que él estuvo en el bellísimo estado de Oaxaca, se formó un teatro acá, entonces bueno, ya no nos alcanzó como a platicar, pero pues bueno, ya dará para otro chisme que nos echemos, ahora sí que los dos, o en otro formato y en otros espacios. Muchas gracias por haber estado en Entre Contados. Pura vida, como decimos en Costa Rica, y que vivan los cuentos. ¡Que vivan! Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.